el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gloria al nombre de Jesús. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo le adoraré, cantando la grandeza, su poder y su infinito amor. Corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aplauda, mi hermano. Apláudale al Señor en esta mañana. Oh Señor, recibe la alabanza, recibe la adoración, recibe el reconocimiento, Señor. Venimos a hacer culto para ti, Padre maravilloso. Aquí nos presentamos, Señor Jesús. Nos presentamos delante de tu presencia, Padre maravilloso. Oh Señor, toma el control, Señor Jesús, de nuestra mente, de nuestro corazón.
para que todo lo que hagamos, Señor, sea agradable delante de tu presencia, Señor. Reconocemos en esta mañana que tú eres nuestro Dios, Señor Jesús, que nuestra vida entera te pertenece, Padre Celestial. Hoy venimos ante tu presencia, Señor, con respeto, Señor, con un corazón humilde, Señor, con un corazón, Señor, deseoso de sentir tu presencia, Señor. Tú eres el centro, Señor, de nuestras vidas. Tú estás, Señor, aquí en este lugar y por eso venimos a exaltarte, Señor. Danos corazones temerosos, danos corazones, Señor, que podamos reconocer que tú estás en este lugar, Señor Jesús. Oh Padre Celestial, Padre maravilloso, tu iglesia está aquí, Señor. Quiere alabarte, quiere glorificarte, quiere ofrecer, Señor, una ofrenda agradable delante de ti, Señor. Gracias por tu presencia, gracias, Señor Jesús. ¿Cuántos decimos gloria al Señor? ¿Cuántos decimos gloria al Señor? Gloria a su nombre. Mis hermanos, bienvenidos en el nombre de Jesús a esta escuela dominical en este año maravilloso que el Señor nos regala. Amén. ¿Cuántos estamos comenzando este año contentos? ¿Verdad? Estamos en este domingo aquí delante de la presencia de Dios y nosotros tenemos esperanza. Yo creo que yo lo digo mucho, pero es que cada vez que yo veo el mundo, veo la situación y veo la iglesia de Dios, yo digo, Señor, nosotros nos levantamos, pero nos levantamos con esperanza. Nos levantamos, enfrentamos situaciones, pero tenemos esperanza porque tú eres nuestro Dios. Amén. Les invito, mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Salmos 92. Vamos a leer este hermoso Salmos que titula Es bueno alabar a Dios. Mis hermanos y amigos que están llegando, bienvenidos. Qué rico tenerles aquí en este lugar. Amén. Libro de los Salmos 92. Vamos a leer estos 15 versículos como tenemos acostumbrado. Cuando todos lo hayan encontrado, por favor me confirman con un amén. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. En el decacordio, en el salterio, en tono suave, con el arpa. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Todos, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Qué bonitos salmos, amén. Nos invita y dice, bueno, vamos a alabar al Señor. Vamos a anunciar, no solamente a alabarle, sino que vamos a anunciar, dice, en las mañanas su misericordia y tu fidelidad cada noche. Y nos dice, por cuanto me has alegrado. Es que dice, el salmista dice, es que cuando yo veo la vida que tú me has regalado, yo digo, Señor, yo tengo esperanza. Pero cuando veo la vida de las personas que están sin Dios, dice, estas personas puede que florezcan, pero será como la hierba, como la flor que sale, pero cuando sale el sol se marchita. Hermanos, yo no sé cuál sea la situación y los momentos que podamos enfrentar en este año. Yo no lo sé. Pero yo sé y yo he comenzado este año de la mano de Dios. Y sé que si de la mano de Dios voy a estar segura. Y le invito a que nosotros comencemos este día alabando el nombre de Jesús. Mañana porque tenemos esperanza. Tenemos a un Dios vivo, al Dios todopoderoso que vive y reina. Y si su presencia va a ir con nosotros,
No importa qué tan duro sea este desierto, nosotros vamos a estar seguros. Él proveerá, Él nos sustentará. Como estuvo con Israel, hermano, como estuvo con nosotros el año pasado, así Él estará este año con nosotros. Y terminaremos este 2021 en victoria en el nombre de Jesús. Por eso, hermano, dispóngase a alabar el nombre de Jesús en esta mañana. Vamos a alabar. Exquisita presencia. Oh, deleitémonos en esta mañana. La presencia de Dios está aquí. Presencia de Dios. Oh, Santo. Llena mi vida de tu amor. Dígale al Señor. Exquisita presencia. Que llene nuestras vidas, que llene nuestros corazones. Presencia. Llénanos, Señor, en de esta Dios. mañana. Llena a los jóvenes, llena a los niños, llena a los amigos que están aquí, que desean mi conocer más de ti, Señor. Oh, vida. llénanos de tu presencia, Señor. Llénala de ti. Dígale con el corazón a Dios. Llena mi vida, oh Señor, llénala de ti, llénala de ti, Señor, exquisita presencia, presencia de Dios. Presencia de Dios. Hermano, pídale a Dios que llene su vida. Cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, hermano, toda tristeza, todo miedo, todo temor tiene que salir. Oh, Señor, llena nuestras vidas. Llena la vida de cada uno de mis hermanos. Llena tu iglesia de tu poder, de tu autoridad, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Danos las fuerzas, Señor. Oh, Señor, queremos, Señor, deseamos tu presencia. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida, llénala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida, oh Señor, llénala de ti, llénala de ti, Señor. Exquisita presencia, presencia de Dios, exquisita presencia, presencia de Dios. Mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme y a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortaleza y establezca. A Él sea la gloria, sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén. Que así sea. Amén. Que a Él sea la gloria. Que a Él sea la gloria. Amén. Amén, 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 amén. Que a Él sea la gloria. Que a Él sea honra. Que a Él sea reconocimiento. Oh, gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Bata sus manos, hermano. De pronto usted cierra sus ojos. Vea, muchas veces nuestra carne no puede, pero nuestro espíritu anhela su presencia. Permita que su espíritu se conecte en esta mañana. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el reconocimiento, porque tú eres Dios, porque tú eres santo, porque tú eres maravilloso, porque tú eres incomparable, porque si respiro es por tu misericordia, porque si tengo fuerzas en estas manos es porque tú me las das, porque si puedo decirte santo es porque tú me das la vida en esta mañana. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Vamos a seguir alabando al Señor, hermanos, en esta mañana. Hacemos culto para un Dios vivo. Y somos los hijos de Dios que Él ha revivido. Oh, cómo no exaltar su nombre en esta mañana, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. Dios de milagros y amor, sanacidad, salvación incomparable. Eres tú, brilla tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios es mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Aleluya. Nuestro Dios es grande, amén. Nuestro Dios es fuerte y va delante de nosotros abriendo caminos. Aunque no haya camino, Él abrirá. Dios de milagros y amor, Maravilloso Dios,
sanas y das salvación incomparable. Aleluya. Eres tu oscuridad, me has dado tu libertad incomparable. Eres tú. Dígalo, dígalo. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, 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 ¿quién pues nos detendrá? Oh, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, 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 ¿quién pues nos detendrá? Oh, oh, ¿quién pues nos detendrá? Aleluya, gloria al Señor. Si Dios está con nosotros, ¿quién nos va a detener? Aleluya. Restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sí, Señor. Oh Dios, que Señor. se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu
casa, alguien necesitado de Dios. Alguien que le necesite, que le diga: Señor, llena mi casa. Oh, hermano, yo no sé usted qué necesita, amigo que está aquí en esta mañana. Yo no sé usted por qué está aquí. Yo solo sé que esta mañana, cual sea su necesidad, Él la conoce. Esta mañana dígale: Señor, llena mi casa de salud, llena mi casa de paz, llena mi casa de tu presencia. Yo no sé usted qué necesidad, yo sé mi necesidad. Oh, Señor, tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, somos templo tuyo, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos. Yo no sé cuál sea su necesidad, que tú les aumentes la fe. Tal vez que tú, Señor, les aumentes la paciencia. Tal vez que les aumentes el amor. Yo no sé, Señor, pero tú conoces sus corazones. Yo te pido que llenes sus vidas. Llénale, tú eres nuestro proveedor. Mira la necesidad de los amigos que están aquí, Señor. Tú eres, Señor, el sustentador. Tú eres nuestro creador, Señor. Mira la necesidad, Señor, de mis hermanos. Mira la necesidad de los jóvenes. Mira la necesidad, Señor, de cada uno de los líderes. Mira la necesidad, Señor, de mi pastor, de su esposa. Mira la necesidad de los diáconos, Señor. Llena nuestras vidas, llena nuestras casas. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Señor. Oh, gloria a su nombre. Hermano, bata sus manos y glorifique a Dios por lo que está haciendo. Glorifique a Dios, Señor, te glorificamos. Te glorificamos porque tú, Señor, has escuchado nuestra oración. Oh, te alabamos, Señor, porque tú estás llenando nuestras vidas, Padre Celestial. Gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Una alabanza para el Señor. Gloria a su nombre. Les invito, mis hermanos, a estar cómodos. Qué bueno es gozarnos en la presencia, disponernos a sentir la presencia de Dios. La presencia de Dios está aquí en este lugar, hermanos, pero Él está tocando. Y el que le abre el corazón a Dios, hermano, Él lo llena. Él lo llena de su presencia, Él lo llena, amén. Quiero invitar a mi hermano Libardo, mi hermano Pablo, sean tan amables de tomar la ofrenda de la iglesia, amén. Con Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta
2021. Amén. Yo creo que no muchos se van a equivocar con el 2020. Yo creo que mucha gente no quiere recordar el 2020, ¿verdad? Quieren dejarlo ahí atrásito donde está. Gloria al Señor. Pero hermanos, realmente el año 2020, permítame decirle, es uno de los años que más nos ha enseñado. Créame, el año 2020 es uno de los años que más le ha enseñado a la humanidad de este último siglo. Nos enseñó a detenernos, que la plata no es lo más importante, que tenemos que compartir con el que tiene necesidad. Amén. Nos ha enseñado, ¿verdad que sí? Hasta nos ha enseñado a administrar. ¿A cuánto le bajaron el salario? Y tuvieron que acomodarse, ¿verdad que sí? Le toca. Así que hermanos, el año 2020 nos ha enseñado muchas cosas. A no depender del dinero. Nos enseñó a no depender del dinero, nos enseñó a compartir, nos enseñó a administrar, nos enseñó que si hay tiempo, amén, es que no había tiempo, no, si hay tiempo, tuvimos que acomodarnos. La gente afuera, no, es que yo no me puedo quedar un fin de semana juicioso en la casa, pues lo dejaron como 4 meses juicioso en la casa, ¿verdad? Y todavía los tienen juiciosos. No, es que un 31 sí. No, para mí un 31 si no me voy a beber y a hacer cantidades de cosas, pues pasamos 31 con toque de queda y juiciositos. Amén. Así que hermanos, si un año nos enseñó, es el 2020. Amén. Y quiero decirle, hermanos y amigos, y Dios usa maneras extrañas, pero si no aprendemos, Él nos va a enseñar de una o de otra manera. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, hermanos, en el año 2020 nos trazamos la meta de leernos la Biblia. Amén. Nos trazamos la meta de leernos la Biblia y quiero felicitar a los que lo hicieron. Quiero felicitar a los que lo hicieron, pero también invitar a los que no lo hicieron a que trabajen sobre ese propósito y no se detengan. Amén. Hermanos, necesitamos leer la palabra de Dios. Parte de la confusión en el mundo es porque los cristianos no conocemos la Biblia. Si un cristiano profundizara más en la Biblia, su vida sería mejor, su familia sería mejor y el mundo querría conocer a Dios. Amén. Pero a veces los cristianos no tienen a veces le pueden decir a una persona: lo invito a la iglesia, pero ¿por qué me invita a la iglesia? Pues porque es bueno. Pero a veces una persona, para él puede ser más bueno hacer otras cosas que venir aquí esta mañana. Así que yo hablaba con alguien esta semana y me decía: pastor, pero es que a veces el tiempo, los compromisos, y yo le dije: mira, la relación con Dios no es cuestión de gusto, esto es una necesidad. Tú no tienes otro camino. Y yo le dije: ¿tú quieres salvarte o quieres condenarte? Y me dijo: pastor, claro está, salvarme. Y le dije: no tienes opción, te espero en la iglesia. No tienes opción. Hermanos, no hay opción. Amigos, no hay opción. Es que esto no lo escribimos nosotros. Esto no lo escribí yo, ni lo diseñé yo, ni lo establecí yo. No, amigo, esto viene del cielo. Alguien dijo: si alguien quiere pelear con lo que se dice en la Biblia, tiene que pelear con la corte celestial. Así que no hay corte humana que le pueda dar una explicación de por qué. Dios lo estableció así. Así que todo el que quiera ser salvo, no hay otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Alguien dice: no, es que yo no creo en Jesús. Digo: bueno, Jesús dice: no tienes más opción, yo soy el camino. Es que yo no quiero ir a la iglesia. No tienes opción. Él dijo: hay que ir a la iglesia. Hermanos y amigos, ese es el camino a seguir. Pero hermanos, el nosotros conocer la Biblia y profundizar en ella, podremos enseñarle a cada persona. Así que los cristianos podemos también estar siendo responsables si no nos comprometemos también con nuestra tarea delante de Dios y delante de la humanidad.
Amén, porque tenemos una responsabilidad ante la humanidad. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hermanos leyeron la Biblia full este año. Amén. Para ellos muchas felicitaciones. Amén. El hermano Joaquín, la hermana Sandra Feo, la hermana Adelia, el pastor, el hermano Argemiro, la hermana Ana, la hermana Vicky, la hermana María Eugenia, la hermana Lady, la hermana Marta, el hermano Patrick, la hermana Nengli y el hermano José Peguero. Amén. Así que para ellos, felicitaciones. Amén. No podemos darle un detalle a cada uno, pero sí vamos a entregar. Aquí están los 13 nombres de ellos. Vamos a entregar, hermanos, a sacar al quinto número. Le vamos a entregar una Biblia de estudio del diario vivir. Amén. Así que uno de ustedes será el feliz ganador de esta Biblia. Mi nombre creo que no está ahí. Oiga, siempre el pastor afuera. Pero no se preocupen, no, la idea es que quede en manos de alguno de nuestros hermanos. Así que el quinto número será quien pueda llevarse la Biblia. Hermana Mónica, ayúdeme que ya saquen, 5 personas saquen la balotica. Los primeros 4 tienen la bendición de Dios, que sus nombres fueron tenidos en cuenta para sacarlos dentro de los primeros 4. Amén. Pero al quinto le entregaremos la Biblia. Lady Muñoz, primer número. Dios la bendiga. Y felicitaciones, sí, por leerse toda la escritura. Amén. Gloria al Señor. La hermana María Eugenia Rico, segundo número. Amén. Dios la bendiga, hermana María Eugenia, por leer toda la escritura este año. La hermana Ana Ruth, la felicito, hermana Ana, por leer la palabra de Dios. Amén. Hermanos, los que la leyeron son los que han ganado. Amén. Gloria al Señor. La hermana Marta, felicitaciones también para ella. Y viene el ganador. A ver, hermano, háganos sonar esa batería, pues, como da mucho suspenso aquí, por favor. Póngale un poquito a eso de... Amén. El hermano Patrick. Bueno, él no está aquí, pero se leyó la Biblia, hermanos, y quedamos en eso, que si alguno de los hermanos no podía estar, pero leyó la Biblia, iba a participar también en esta actividad. Amén. Así que felicitaciones para todos los que lo hicieron, hermano. Creo que se puede hacer. Amén. Y vamos a entregar este año, la otra semana estaremos entregando las hojas para todos los que quieran leerla este año. Amén. Hermano, qué bueno que todos los que estamos aquí hagamos el ejercicio. Amén. Usted va a ganar, su familia va a ganar, sus hijos van a ver a un papá y a una mamá leyendo la palabra de Dios. Así que, hermanos, qué bueno que lo hagamos. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, también quiero decirles, cada año que hacemos en el mes de enero, el seminario, amén. Así que este año también, hermano, vamos a tener algunos tópicos del seminario con la ayuda del Señor, y les quiero al menos dar el título de nuestro seminario para este año. Será Servidores al Desafío 2021. Amén. Ese será el título de nuestro seminario este año, Servidores al Desafío 2021. Amén. El seminario el 2020 fue
Visión 2020. ¿Cuántos recuerdan algunos de los nombres de los seminarios? La llave al éxito. Dios mío. A ver, ¿quién se acuerda de otro? Revisen agendas. ¿Cómo? En la noche me los trae. Bueno, confío en que los va a traer. Amén. Pero los que toman nota los tienen en sus casas. Principios para un liderazgo efectivo. Recuerden, a ver. Bueno, vamos a esperar entonces que la hermana Rosmarly nos los traiga, no los vamos a decir, pero quiero decirles, hermanos, tomar nota es muy importante y les va a ayudar mucho en su avance y crecimiento cristiano y personal. Amén. ¿Cuántos queremos crecer más en el conocimiento de Dios y su palabra? Todo lo que estamos aquí. Qué bueno que podamos hacerlo. Y hermanos, en la medida en que estemos en los cultos y tomemos nota, nos va a ayudar mucho. Amén. ¿Cuál es el lema del seminario este año? Servidores al desafío 2021. Hermanos, la verdad es que este año 2020, les he dicho, nos ha enseñado muchas cosas que ha hecho que el mundo tenga que reestructurarse. Y yo quiero decirle, hermano, ojalá le preste atención a esto, porque lo que está sucediendo en el mundo está trayendo cambios. Y si usted no decide cambiar, créame, hermano, que nos vamos a quedar en un mundo que está avanzando. Así que como cristianos también necesitamos adaptarnos. Y déjeme, yo le doy un datico. El mundo en el año 2020 tuvo que sacar tecnología que la iban a sacar en el 2025, en el 2028 y en el 2030. Pero la pandemia hizo que se acelerase esa tecnología, esa ciencia, y se sacó en este año que termina y en este año que comienza. Así que, hermanos, preparémonos, porque muchas cosas en el mundo irán cambiando. Muchas cosas en el mundo serán diferentes. Y qué bueno que usted entienda que necesitamos irnos acomodando a otra realidad. Le doy un ejemplo. Ya usted entra a internet y se va a dar cuenta dentro de no muchos días que el internet ya no va a ser gratis, aunque usted le pague a una empresa para que le brinde el servicio. Pero para que usted consulte las noticias o algo, ellos ya le están diciendo, le toca afiliarse, le toca inscribirse, le toca suscribirse. Así que poco a poco el sistema ha ido cambiando, el mundo está innovando. Y hermanos, déjeme decirle, este año 2020, el que acaba de terminar, sacaron cantidades de máquinas y robots al mundo en nuevos trabajos que antes los hacían seres humanos, ahora los están reemplazando las máquinas, y cada vez están sacando nuevas tecnologías. Eso nos lleva a realidades que nosotros tenemos que entender, saber vivir el tiempo. Hay un versículo, hermanos, que habla la palabra de Dios y que a veces nosotros los oímos pero no lo entendemos. La Biblia dice: enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Hermano que está aquí en esta mañana y amigo, detenga y haga un análisis de este año que pasó. No, es que hay gente que sí, ese es el anhelo de todo, pero la enseñanza de este año algo tiene que dejar en su vida y en mi vida. Hermano y amigo que está aquí, tomar notas. Yo necesito tomar nota que viene para el 2021. Mi vida en este año, ¿en qué va a encajar? ¿En qué voy a crecer? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación desde mi vida personal, familiar, económica, administrativa, crecimiento espiritual? Hermano, necesitamos entender la realidad. Amén. Así que en esta mañana yo quiero invitarles, vamos a meditar en la palabra de Dios en Romanos capítulo 12. Le invito para que abra la escritura. Libro de Romanos capítulo. Amén.
Libro de Romanos capítulo 12, versículos, amén. Romanos capítulo 12, versículos 1, todos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. Amén. Vamos a orar, que Dios nos bendiga esta mañana con su palabra. Amén. Que Dios nos hable y vamos a presentar algunas peticiones. Aquí vamos a orar por el hermano Luis Miguel. Vamos a orar por la hermana Gabriela García. Está de cumpleaños esta semana. Por allí está. La hermana Gladys, el hermano Argemiro, la hermana Maura, la hermana Milena Castro, la hermana Emelda y el hermano Gabriel Reyes. Amén. Están de cumpleaños, que Dios los bendiga. Nathan también cumplió años el día 31. El papá de Frank también, vamos a orar por él. Alfredo también ha cumplido años el día 31, vamos a presentarle delante de Dios. Y aquí hay otras peticiones. Pido oración por mi permiso, pido oración por los que viajan, hermana Gilma y algunos más, sanidad espiritual y física. Vamos a orar a Dios por todas estas peticiones. Un familiar del hermano Miguel está hospitalizado en una situación difícil. Vamos a presentarles delante de Dios. Amén. La mamá de la hermana Sandra Inestrosa también, presentémosle delante de Dios. Señor Jesús, invocamos tu nombre, Padre bendito, tu mano poderosa, tu mano gloriosa, Señor, sea obrando. Oh Dios eterno, presentamos ante ti, Dios eterno, todos y cada uno de estos hermanos, Señor, que tienen necesidades, que tienen problemas, que están enfermos, que algún familiar está en condición difícil. Yo te ruego, mi Señor, que tú obres. Yo te pido, Dios, que tú extiendas tu mano poderosa y seas obrando, sanando, Señor, libertando, Dios eterno, glorificándote, Jesucristo maravilloso. Oh Padre bendito, tú eres bueno, Señor. Ayúdales, Padre Santo, tú sabes quiénes son, quienes tienen necesidades, Señor. Estos hermanos, la hermana María Elena Alegría, Señor, y todos los que están enfermos, la hermana Yané, Señor, ayúdales, Padre bendito. Te pedimos, Dios, por quienes están cumpliendo años. Bendíceles, Padre Santo, ayúdales, Señor. El hermano Luis Miguel, Señor, ayúdale, bendícele. La hermana Gabriela, Dios, bendícela, sé con ella. La hermana Gladys, Dios, bendícele. El hermano Argemiro, ayúdale, Dios. La hermana Maura, bendícela, Dios. La hermana Milena, Dios, bendícele. La hermana Emelda, Señor, bendícele. El hermano Gabriel, oh Dios eterno, bendícele. Ayúdales a todos ellos, Señor. Oh Padre bendito, tu mano poderosa con ellos. Guarda tu pueblo, tus hijos, Señor. Los que viajan, Señor, los que vienen de regreso. Guárdales, ayúdales y bendíceles, te lo ruego. Háblanos en esta mañana, Señor. Tu palabra la necesitamos, Dios eterno. Oh Padre bendito, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, oh Dios maravilloso. Amén y amén. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a hablar en esta mañana, hermanos, bajo un tema, y es servidores y cristianos de integridad. Amén. Amén. Permítame decirle, hermanos, que están aquí en esta mañana. Les decía hace un momento que el mundo está cambiando. Y yo quiero
hablarle en esta mañana y quisiera que usted entendiera este tema en dos direcciones. Una, en la vida espiritual, y dos, en la vida secular. Hoy el mundo se están cerrando muchas oportunidades. Y le quiero decir, aquellos que realmente asuman un compromiso con Dios y con ellos mismos, con el cambio de su estructura de vida, su pensamiento, hermanos, podrán sostenerse en un mundo que cada día está cambiando y está exigiendo calidad y está exigiendo competencia. Amén. Para que usted tenga idea, hermano, muchas personas en los próximos meses, algunos han perdido su empleo y muchas empresas han cerrado y muchos seguirán perdiendo sus empleos. Así que necesitamos nosotros entrar a entender que hay unas condiciones que necesitamos con Dios, pero también para la vida en la que nos desenvolvemos. Porque, hermano, cada día la situación se torna más difícil y la palabra de Dios se tiene que cumplir. Así que, hermano, necesitamos nosotros caminar hacia una vida realmente en la dirección que Dios nos muestra y en el caminar que el mundo también está exigiendo. Amén. Permítame decirle, hermano, y cuando hablo del mundo no es que nos vamos a parecer al mundo, no. La Biblia dice, salid de en medio de ellos, no se acomoden al mundo, que es lo que vamos a hablar. Pero sí quiero decirle, hermano, todo el que quiera llegar a ese nivel de crecimiento en todas las áreas de su vida, necesita empezar a mirar la vida desde otra óptica, a pensar diferente, a actuar diferente, a vivir una vida ante Dios y el mundo íntegra. Amén. Permítame decirle, hermano, la palabra integridad traduce persona completa. Integridad traduce sin variabilidad. Integridad traduce intacto. Integridad traduce sin doblez. Amén. Y permítame decirle, hermanos, el apóstol Pablo, quien está escribiendo en Romanos, nos está hablando, le estaba escribiendo la carta a la iglesia en Romanos y les estaba hablando del contexto en que ellos vivían. Así que ellos estaban viviendo en un contexto difícil. La iglesia estaba compuesta por judíos, estaba compuesta por griegos y necesitaban ellos entender que ellos eran cristianos, fuesen judíos o fuesen griegos, ahora eran cristianos y como cristianos necesitaban tener una visión clara de quién es Dios, de cómo se le hace el culto a Dios, de cómo le agrada a Dios que se le sirva, se le honre y se le adore, diferente a lo que ellos conocían en sus culturas, en su cultura judía y en su cultura griega. Ahora habían conocido el evangelio, por lo tanto de ellos se esperaba que aprendiesen a hacerle culto a Dios de la mejor manera. Gloria al nombre de Jesús. Así que Pablo escribe y dice en ese capítulo 12 de los deberes cristianos, y uno de ellos comienza diciéndonos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Permítame decirle algo en esta mañana, hermano y amigo que está aquí. El mundo no conoce a Dios. Y lo poco que nos han enseñado del mundo y que nos enseñaron por años del mundo es que uno a Dios lo puede enredar. Perdóneme la expresión. Así que nos enseñaron que uno a Dios lo puede despistar, que uno a Dios se puede acomodar, uno puede acomodar a Dios al esquema, a la vida, al sistema de uno. Pero, hermano, nada más equivocado que eso, hermano y amigo. Yo no puedo acomodar a Dios a mi vida, yo me acomodo a Dios. Amén. Hermano, los seres humanos se enseñaron a acomodar a Dios a su vida. Así que si puedo voy, si tengo tiempo estoy, si me queda espacio leeré la Biblia, no me queda tiempo de orar, pastor, ¿qué puedo hacer?
Yo voy a tratar de seguir a Dios, pero para mí no es tan fácil. Son respuestas que la gente da. Yo creo que sí, pero yo tengo que resolver mi vida y mis situaciones primero. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermano y amigo? Que no nos enseñaron a entender quién es Dios. Y no nos enseñaron a conocer a Dios realmente. Por lo tanto, el mundo tomó a Dios como parte de su vida. Así que Dios en la vida de muchas personas y de la gran mayoría de seres humanos, Dios es parte de su vida. Pero permítame decirle, Dios no es parte de la vida de nadie. Dios es todo. Por lo tanto, yo no puedo tomar a Dios y hacerlo parte de mi vida. Yo debo someterme a Dios con lo que Él me dice. Amén. Y hermano, esto necesitamos entenderlo y aprenderlo, porque a veces en nuestro caminar cristiano, a veces aprendemos a vivir de ciertas maneras, con ciertas prácticas, con ciertas costumbres, y nos quedamos toda la vida ahí. Y yo quiero decirle algo en esta mañana, hermano y amigo. Nosotros necesitamos crecer cada día para que nuestra vida vaya llegando a esa imagen que Dios quiere, a ese lugar que Dios quiere, a cristianos que pueden hacerle culto a Él, reconociendo su grandeza, su honor, su santidad, su sublimicidad. ¿Y quién es Él, hermanos? Amén. Miren, hermanos, ahora, bueno, no sé si tendremos carnaval. ¿Hay carnaval este año? No. Yo creo que no hay carnaval este año. Pero no por Dios. No porque el mundo diga que detengámonos. No. Es porque la crisis nos tiene en esto. Pero si no, los países del mundo se hubiesen desbordado en estos meses. Pero terminando estos 2 mesecitos, 40 días antes del mes de abril, la gente diría, ya no hay, en esta época ya se acabó toda la festividad, porque nos vamos a recoger, porque viene Semana Mayor. Ese es el concepto que el mundo tiene de Dios. Pero hermano y amigo, permítame sacarlo un poquito de allá y decirle, Dios es Dios. Dios es el soberano. Cuando la Biblia habla de Dios, nos lo presenta como el alto y sublime. Cuando la Biblia nos presenta a Dios, dice que el Jordán se detuvo ante su presencia. La Biblia dice que los cielos salieron huyendo delante de Él y no se hallaron dignos de estar ante la presencia de Dios. Quiere decir esto, hermano, que el mundo necesita reevaluar su concepto de Dios. El problema es que cada vez se acaba el tiempo. Ya terminó el 2020 y creo que muchos aquí conmigo, no sé si usted, los que somos de esta generación, que ya estábamos un poquito grandecitos en el 2000, no sé cuántos decían, uy, esto no va a durar mucho, ¿verdad? Pero ya llegamos al 2020. Pero esto cada vez se acorta y el tiempo que vivimos nos está hablando de otra realidad. Amén. Así que esto debe llamar la atención del cristiano y del amigo que está aquí en esta mañana y pensar, bueno, ¿yo qué concepto tengo de Dios? ¿Cómo veo yo mi relación con Dios? ¿Y cómo vivo yo cada vez la vida? Hermanos, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, pero sí estamos caminando en el camino de la perfección. Amén. Y cada año, y este año debe desafiarme a mí para decir, hay cosas que en mi vida yo tengo que solucionar con Dios, arreglar con Dios, vivir y dejarlas a un lado, porque yo soy un hijo de Dios y sé hacia dónde tengo que caminar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Hermanos y amigos, el ser humano no puede ser íntegro por su capacidad. Así que usted, por más que mire allá afuera, usted no va a encontrar a nadie íntegro. No existe. La integridad no es posible humanamente. No es que ese señor tiene una ética. Puede tener muchas cosas buenas, pero no integridad.
La integridad no es posible humanamente si no se aferra uno a Dios. Porque la integridad fue algo de lo que el diablo dañó en la raza humana en el huerto del Edén. Así que el diablo cuestionó a Dios y le dijo a Eva: Eva, Dios les ha dicho a ustedes, Dios les ha orientado a ustedes, Dios les ha dicho que ustedes tendrán esto, tendrán aquello. No, quiero decirles, lo que pasa es que el día que ustedes coman de este árbol, ustedes serán como Dios, les dijo el enemigo. Y hermano, permítame decirle, ellos incurrieron ahí, y cuando incurrieron ahí, sus ojos fueron abiertos. Así que solo han nacido, al mundo solo han venido 3 personas íntegras: Adán y Eva, porque fueron creados por Dios, y Jesús. De resto, todos los seres humanos nacimos bajo pecado. Y una de las cosas que se perdió en el huerto del Edén fue la integridad. Así que, hermano, el corazón del hombre, y amigo que está aquí, el corazón del hombre, su corazón está cargado de males, de vicios, de actitudes, de pensamientos, de comportamientos. Y aunque la gente piensa que es buena, realmente ellos piensan, pero no hay bueno. Jesús dijo: solo hay uno bueno, y ese es Dios. Por eso cuando un hombre se acercó donde Jesús, le dijo: Maestro bueno. Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si solo hay uno bueno, y ese es Dios. Así que Jesús le estaba diciendo: tú estás reconociendo quién soy yo, ¿verdad? Tú sabes quién soy yo, porque él estaba diciendo Maestro bueno, y solo hay uno bueno, y el bueno es Dios. Hermanos, qué bueno que podamos entender algo en esta mañana. La integridad viene solo de Dios. Dios se la entregó a Adán y Eva cuando puso en ellos su hálito de vida, cuando colocó en ellos, hermanos, cuando les dio su imagen. La integridad quedó en ellos. Amén. Porque Dios los creó. Ellos no venían de simiente humana, Dios los creó. Pero permítame decirle, cuando el hombre peca, esa integridad sale de su vida. Y el hombre cae en toda suerte de vicios, de actos, de pecados, de comportamientos que lo alejaron de Dios. Amén. Y yo quiero que usted comprenda algo: solo volveremos a ese nivel cuando un cristiano, hermano, se acerca a Dios, nace de nuevo y quiere vivir como Dios le dice. Y déjeme decirle, esa integridad es lo que nos está enseñando el Espíritu Santo. Allá es donde llega un cristiano como fruto del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermano, uno de los frutos del Espíritu Santo, cuando nosotros miramos el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Usted va a encontrar que dentro de ese fruto la integridad está inmersa en varios de ellos. La integridad está incluida dentro de lo que es la bondad, dentro de lo que es la benignidad, ahí está incluida la integridad. Dentro de lo que es la templanza, ahí está la integridad. Y yo quiero decirle algo, hermano: uno de los grandes problemas del mundo de hoy es la falta de integridad. Y que esté en el mundo, hermanos, es propio de ellos, pero en nosotros tenemos que todos los días dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que podamos nosotros, hermanos, crecer a ese nivel donde Dios quiere llevar a su iglesia, pero donde usted también quiere llegar. Porque usted quiere llegar allá porque usted quiere tener una mejor vida, porque usted quiere ser un mejor empleado, para que no lo boten de la empresa en un mundo competitivo y en crisis, hermano. Pero queremos llegar allá porque queremos mejores familias. Amén.
porque queremos una mejor sociedad. Todo mundo se queja de la sociedad. Es que mire aquello. Pero hermano, nosotros tenemos la solución para ayudar a que una sociedad sea diferente, en la medida en que aprendamos a seguir las pisadas y las huellas del Señor Jesús. Amén. Así que los servidores, hermanos, que están frente al desafío del siglo XXI, una de sus características es que tendrán que crecer a nivel personal y a nivel de integridad, hermano. En este momento, cualquier persona en un hotel o en una empresa que cometa el más mínimo desliz, lo van a correr. Es que yo me llevaba esto porque estoy enseñado te van a sacar. Es que yo estaba no, ten cuidado. El mundo, yo quiero que entiendan, el mundo te está pidiendo integridad. Y solo los mejores crecerán allá. Pero no se puede llegar allá, hermano, si no nos prendemos de la mano de Dios, porque el ser humano, su naturaleza es otra. Así que, hermano, a veces nuestras conductas están caminando muy parecidas a como empezamos, y necesitamos crecer en Dios en todos los aspectos. Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Así que el enemigo dañó la integridad del ser humano, su relación con Dios, y desde allá para acá, hermano, se dan consejos de integridad, hay comités de integridad, las empresas dan charlas de integridad, hermano, los gobiernos dan conferencias de integridad, los hombres van a las mejores universidades. Los que han ido a las universidades saben que, hermano, una de las clases o de las materias obligatorias en cualquier estudio superior es ética, y a la gente le enseñan ética, pero la gente sale, hermano, y no es capaz de guardar la ética, porque su corazón está enfermo, está viciado. Los gobiernos están en crisis económicamente por la falta de integridad de sus funcionarios. Hermano, es más grave la falta de integridad que cualquier otra crisis del mundo. Pero déjeme decirle, solo se puede lograr en la medida en que nos aferremos del Señor Jesucristo y querramos agradar a Dios y querramos ser servidores y cristianos de integridad. Amén. Digamos gloria a Dios. Así que, hermanos, y yo quiero que usted entienda, la integridad tiene que ver con todo en la vida, no con un área, porque hay personas que son muy buenas en un área. Si a mí me preguntan de alguna persona, yo diré, esa persona es excelente, pero en lo que yo sé. Pero hay cosas que yo no sé. Así que hay personas que una persona es íntegra en lo que yo sé, pero no sé más allá. Por eso, hermano, en esto es Dios y nosotros. Amén. En esto es Dios con nosotros, iglesia, hermanos, amigos que están aquí. Pero déjeme decirle, hermano, hay gente, la integridad tiene que ver con todo. Así que hay gente que dice bien de otra persona por ganar favores. Pero eso puede, yo puedo ser bueno en muchas áreas, pero el que a todo le dice bien no está siendo tan sincero. ¿Y usted cómo me ve? No, yo a usted lo veo bien, hermano. Yo lo veo bien, hermana. No está siendo tan sincero. Así que, hermanos, es importante nosotros entender que la integridad tiene que ver con todo. Amén. La integridad tiene que ver con la vida, con las actitudes, con los comportamientos, con la forma de pensar, de vivir, de ser honesto, correcto, sin doblez, hermano, transparentes. Gloria al nombre de Jesús. Y servidores, el mundo necesita cristianos que puedan entender que ellos reflejan la imagen de Cristo ante el mundo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Prometemos lo que no vamos a cumplir, decimos lo que no sentimos, a veces hacemos cosas correctas pero con motivaciones equivocadas, a veces vivimos pero nuestra vida tiene diferentes formas. Hermano, el estándar de obediencia en nuestra vida a veces tiene ciertos límites y ahí nos quedamos. Pero, iglesia del Señor, necesitamos caminar hacia donde Jesús nos enseñó. Y yo quiero que usted entienda algo, es que no es que lo diga el pastor, esto no se lo van a predicar en la mayoría de iglesias.
Pero hermano, esto no es que lo diga el pastor, él lo dice la palabra de Dios. Así que Pablo dijo, el Señor dijo, sin santidad nadie me verá. Hermano, esto usted no lo va a escuchar en muchas partes, porque hoy muchos de los modelos que existen es que la iglesia se acomode a las personas y al gusto de las personas. Pero hermano, la iglesia debe predicar el evangelio de Jesucristo y debemos enseñar a Jesucristo y lo que Jesucristo nos enseñó. Amén. Así que hermanos, les decía esta mañana en el culto de empapeamiento, y déjeme traérselo otra vez más aquí. Yo no puedo tomar el evangelio ni la Biblia y hacerla parte de mi vida. Hermanos, no puedo. Un cristiano no puede tomar el evangelio y hacerlo parte de su vida. No, hermano, el que camina con Cristo y el que vive en Cristo, el evangelio no es parte de su vida. El evangelio es su vida. El evangelio en nosotros, en nuestra vida. Amén. Así que muchas personas han vuelto el evangelio parte de su vida. Muchas personas toman la Biblia y la han vuelto parte de su vida. Pero hermano, no es parte de mi vida. El evangelio y el caminar con Cristo es la vida del cristiano. Es la vida del que quiere llegar a Dios, hermano. El que quiere estar un día en el cielo con Dios. Permítame decirle, el evangelio no es parte de su vida. El evangelio es su vida en todo lo que usted hace, hermano, donde está, donde vive, cómo actúa. Hermano, es parte de nuestra vida. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que Dios no nos ha puesto cosas que no podamos llevar. ¿Sabe? El evangelio lo puede llevar toda persona, haya ido al más alto nivel de estudio o no sepa leer. Así que no es cuestión de estudio ni de conocimiento, es cuestión de disponerse y reconocer que Él es Dios. Eso quiere decir que el hombre en el pecado, su corazón se ha llenado de orgullo, hermano. Por eso no es capaz y dice no puedo. Es porque no se rinde ante el Señor. Amén. Miremos un poquito la integridad de Jesús. Porque hermano, Él es nuestro modelo. No son los seres humanos, es el Señor. Amén. Y vuelvo y le digo, ninguno somos perfectos, ninguno. Caminamos en el camino de la perfección, que es otra cosa. Amén. Y el Señor anda buscando fieles. Amén. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Así que hermano, nuestra vida necesita trascender a niveles diferentes y veremos en un momento la bendición de hacerlo. Pero cuando miramos la integridad de Jesús, la Biblia nos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Y yo quiero decirle algo, hermano. Alguien puede decir, pero es que fue Jesús. No, es que Él vino a llevar lo nuestro y vino a enseñarnos a nosotros que nosotros no podemos, pero que en Él sí podemos. Amén. Hermanos, en Cristo nuestra vida está escondida. Amén. Y necesitamos que nuestra vida cada día camine hacia esa dirección de Cristo. Así que Él se hizo hombre para restaurar su condición, para restaurar mi condición caída. Gloria al nombre del Señor. Pero vino a darnos ejemplo con su vida, y su muerte nos abrió la puerta de la oportunidad de poder ser hechos hijos de Dios y recibir nuevamente su imagen. Amén. Alguien puede decir gloria a Dios. Así que Jesús vino a enseñárnoslo. Y hermano que está aquí, necesitamos aprenderlo del Señor. Y Pablo nos está diciendo algo en el versículo 2: no os conforméis a este siglo. Iglesia, el desafío de cada cristiano, hermano, es no acomodarse al mundo en el que vivimos. Y no tiene que salirse del mundo, pero usted necesita saber que usted pertenece a otro reino. Amén. Hermanos,
necesitamos entender que pertenecemos a otro reino y que la presión es grande contra usted y contra mí, pero necesitamos entender que pertenecemos al reino de los cielos. Y Pablo nos está escribiendo y dice: no se acomoden al mundo de hoy, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, otra versión de la Biblia, la Dios habla hoy, dice: no se acomoden a este mundo, cambien su manera de pensar para que pueda cambiar su manera de vivir. Hermanos, ¿sabe qué quiere decir eso? Que nosotros, los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo en nosotros nos lleva a sentir diferente, a pensar diferente y a actuar diferente. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Hermano, los cristianos no podemos acomodarnos al mundo. Puede que a veces el precio sea alto, pero no podemos acomodarnos. Y hermano, a esto hay que prestarle atención. Porque una de las cosas que el mundo está pidiendo es personas que amen la integridad, personas que amen ver la vida diferente. Y entre ellos, hermanos, los que podemos llegar allá son los hijos de Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. La integridad solo es posible con una dependencia total de Dios. Y ya se lo dije, hermano, humanamente el hombre no puede hacerlo ni lograrlo, pero por la dependencia de Dios y la guianza de Dios podrá hacerlo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 12. Leámoslo un momento, por favor. Segundo libro de Corintios capítulo 1 verso 12. Escuchen esto: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Escuche un hombre hablando, el testimonio de nuestra conciencia. Así que aquí está hablando un hombre, hermanos, que quiere vivir una vida donde su conciencia puede dar testimonio ante Dios de su vivir para Dios. Y Pablo está diciendo que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Así que aquí hay un hombre, hermanos, que está echando mano de algunos aspectos de lo que hasta aquí hemos hablado. Número uno, y déjeme decirle, Pablo estaba siendo cuestionado en Corinto. La vida de Pablo y la ética de Pablo estaba siendo cuestionada en Corinto. Pablo había prometido ir a Corinto y tuvo que aplazar su ida a Corinto por el beneficio de los hermanos en Corinto. Pero ellos usaron esa situación de Pablo y lo cuestionaron. Y déjeme decirle algo, hermano, pero Pablo termina diciéndonos: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Y él aclara que con sencillez y sinceridad de Dios. Pablo está diciendo: todo lo que he hecho y lo que he vivido, lo he hecho con sencillez y con sinceridad de parte de Dios. Y Pablo dice: no lo he hecho con sabiduría humana. Pablo está reconociendo que la sabiduría humana es limitada. Pablo está reconociendo que los humanos, en su querer ser buenos, no podrán ser buenos nunca. Pero hermano, aquel que se prende de la mano de Dios, no por sus fuerzas, hermano, esto no es por la fuerza, es por la gracia de Dios. Pero Dios te hará bueno, y Dios una vez nos hace buenos. Quédate en esa bondad. Amén. Hermanos, nadie puede llegar a ser bueno por sus fuerzas. Ni piense usted que porque mejor se comporte que va a ganar al cielo. Cuando yo era un niño pregunté a alguien y le dije: ¿cómo llego al cielo? Y me dijo: entre más días usted se comporte bien, así llega al cielo. Al fin del camino le hacen la cuenta y usted llegará al cielo. Hermano,
no se llega al cielo por todo lo bueno que usted haga. Llegaremos al cielo porque estamos aquí, no por nosotros, sino por la gracia de uno que lo tomó a usted, lo sacó del mundo, le bañó, le transformó, le perdonó los pecados, le hizo su hijo y ahora le enseñó a caminar en una vida en él. Amén. Hermanos, no somos nosotros. Así que si alguien dice voy a trabajar este año por ser bueno, le quiero decir, vas a volver a fracasar. Porque no es trabajar para ser bueno, es depender de Dios, es poner la mirada en Cristo y caminar con la mirada en Cristo y saber que lo que Cristo ha hecho en nosotros es lo que nos tiene en un lugar de privilegio, hermano, y nos ha colocado en lugar de privilegio con Cristo. Amén. Alguien puede decir gloria a Dios. Luego Pablo nos dice, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Oh hermano, por la gracia de Dios y en Dios sí podemos ser diferentes, no por nosotros. No hagas el trabajo para ser mejor. Reconoce a Dios y entiende quién es Dios y vive para Dios, y entenderemos que podremos caminar en su mano, en su fidelidad y en su obediencia. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Hermanos, la obediencia, la integridad, la fidelidad, permítame decirle, es lo que el enemigo buscó dañar, afectar en el huerto del Edén. Y yo quiero que usted entienda algo. La integridad es una de las cosas que en la vida de un cristiano más busca el enemigo dañar. Así que donde usted trabaja, la gente le dice, hagamos esto así. Pase la factura, pero haga esto así. Viva, pero haga esto de esta manera. Mire, haga esto, pero aquí hay que hacerlo de esta manera. Y yo quiero decirle, hermano, todos los días el enemigo quiere afectar la integridad del cristiano. Todos los días quiere afectar la fidelidad del cristiano. Y necesitamos entender, hermano, que nosotros los cristianos no actuamos según las circunstancias. Hermano, nosotros tenemos que hacer diferencia entre el hacer y el ser. Hay gente que se comporta bien, pero no son buenos. Hay gente que se comporta bien porque le da miedo la ley. ¿Por qué te comportaste bien? No, pues porque me meten en la prisión. ¿Por qué no te pasaste el semáforo? Pues si me lo paso, me ponen un boot. ¿Por qué no hiciste aquello? Pues porque pierdo esto. Pero hermano, eso quiere decir que si no estuviese la sanción, nos saltaríamos. Pero Dios quiere que trabajemos no en el hacer, sino en el ser. Y un cristiano que, hermano, el mundo pide hombres y mujeres cristianos temerosos de Dios que trabajen en el ser, no en el hacer, no en la circunstancia, sino que ellos han aprendido a servir a Dios, vivir para Dios, hermano, en lo que son. Es que ahora Pablo por eso dijo, ya no vivo yo. Porque el Pablo de antes era el Pablo que hacía de todo lo que el mundo hacía. Pero el Pablo de ahora dijo, ahora Cristo vive en mí. Hermano, Cristo en nosotros. Hermano, Él transforma el ser nuestro. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Escúcheme algo, hermano. Una de las áreas que el enemigo más trabaja en una persona es destruirle la integridad. Porque cuando usted llegó a Cristo y entregó su vida a Cristo, Cristo lo transformó totalmente. Así que cuando usted sale de todo ese proceso del arrepentimiento, el bautismo, el Señor lo hizo nueva criatura. Y si usted está caminando en Él, usted camina todos los días a ese nuevo nacimiento. Pero el enemigo todos los días te va a salir al camino para ver qué cosas afectan tu vida. ¿Qué cosas de esas que te entregaron vas a empezar a entregar?
¿Qué cosas de esas que te dio Dios y te provisionó Dios vas a empezar a soltar en el camino o vas a retomar de lo que? Pero hermano, el cristiano necesita poner su mirada en Dios y saber que los hombres y mujeres de Dios son personas que no fácilmente se dejan mover. Amén. Miremos Juan capítulo 1 verso 47. Déjeme, yo le pongo ejemplo porque alguien puede pensar que no podemos vivir como hijos de Dios en ese nivel. Cuando Jesús vio a un hombre, su nombre era Jesús, ¿qué le dijo? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Hermano, Jesús vio a Natanael. Y Jesús cuando le vio le dijo: tú eres un verdadero israelita en quien no hay engaño. Tú no tienes doblez, Natanael. Y mire lo que Natanael le contestó a Jesús. Verso 48. Él le preguntó: ¿de dónde me conoces? Así que Natanael le dijo a Jesús: ¿tú de dónde me conoces? No nos hemos encontrado en el camino. Y Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús? Yo te conozco, Natanael. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que el Señor nos conoce. Y allá el cristiano necesita, no ante el pastor, no ante la iglesia, no por el servicio, no por el cargo, no porque por el delito y que trae sanción, sino porque hay alguien que nos conoce, hermano. Hay alguien que lo ve, hay alguien que me ve, hay alguien que conoce su vida, hermano, pública y privada. Hay alguien que conoce nuestra intimidad, hermano. Hay alguien que conoce lo que somos, donde nadie nos ve. Y allá, hermano, donde Dios quiere que el cristiano entienda, no porque te vean, sino por quién eres tú, por lo que somos. Así que, hermanos, nosotros necesitamos mirar al Señor no desde nuestra óptica, sino de lo que Él ha hecho en nosotros. En el mundo tú no puedes ser íntegro ni fiel, pero en Dios sí. Y el cristiano necesita entender que esto va a cambiar la estructura de su vida. Gloria al nombre del Señor Jesús. Digamos gloria a Dios. Pablo, el apóstol Pablo, exhortó a la iglesia de Galacia, hermanos, porque la iglesia de Galacia se dejaron mover fácilmente de su fe en Jesucristo y de la salvación por gracia y de que habían nacido del Espíritu para volver a las obras infructuosas de la ley. Pero Pablo los exhortó, y yo quiero tomar ese pasaje de Gálatas en esta mañana, hermano, para que lo miremos un momento en el capítulo 3, verso 1. Pablo los reprendió y les dijo: Gálatas, insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hermano, los Gálatas habían sido movidos de su fe en Jesucristo y habían nacido por el Espíritu, pero iban a volver a la carne, a las obras de la ley. Y Pablo les dijo: no se dejen mover. Y yo quiero invitarle en esta mañana, hermanos, los hijos de Dios tenemos que seguir amando la santidad, la obediencia, el temor, el respeto, la integridad. Así cambie el año, así vengan cantidades de cosas, pero usted debe saber que usted es un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Y no podemos ser fácilmente movibles. Santiago habla del que duda es semejante a las olas del mar. Santiago dice: el que duda es semejante a las olas del mar.
Porque las olas del mar vienen, suben, bajan, son arrastradas, vienen desde mar adentro y son arrastradas. Hermano, los cristianos deben de ser personas que en su fe, en su obediencia, en su integridad, en su caminar con Dios, en su vivir, no deben ser arrastrables, hermano. Nosotros debemos depender de Dios y no ser arrastrables de las circunstancias. Hermano, este año nos desafiará, y los que vienen nos desafiará a que entendamos: uno, que el Señor se acerca y nuestra vida necesita crecer, y dos, el mundo en el que vivimos anda buscando personas de integridad y solo se encuentran en los hijos de Dios. Amén. Pero necesitamos prendernos de la mano de Dios. Amén. Permítame decirle, la presión externa sobre la integridad es mucha, y hay quienes se dejan mover fácilmente. Hay quienes se dejan mover fácilmente. Así que Pablo, hermanos, le habló a los cristianos en Corinto en el capítulo 11, verso 3 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 11:3. Quiera Dios que no nos movamos. Hermano, que a usted no lo mueva nada ni nadie. Los cristianos tienen un fundamento y es Cristo. Amén. Segunda de Corintios 11:3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo quiero que usted entienda algo en esta mañana. La sincera fidelidad a Cristo se puede mover si alguien no afianza su fundamento en Cristo. Si usted no se para en Cristo, hermano, las ofertas que el mundo y el maligno y las circunstancias nos van a traer al camino, nos van a hacer perder de esa sincera fidelidad en Cristo. Y Pablo le escribió a los hermanos en Corinto y dijo: me temo que como ¿quién? Que como la serpiente con su astucia. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros seáis movidos o extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, no olvide que hay un enemigo. No olvide que hay una presión externa. Y yo quiero invitar en esta mañana a todos los que están aquí. Necesitamos entender las bendiciones de la integridad y la fidelidad a Dios. Porque, hermano, ganaremos nosotros. Pablo dijo que no los arrastren porque los destruyen. Hermano, la sal del mundo es la iglesia. Los que le da, hermano, usted puede tener la mejor porción de carne, pero si no tiene sal, usted puede tener la más suave, la más rica, puede tenerla en el punto de cocción que se necesita, los expertos, los que saben de ella, pero hermano, si no le pone lo que necesita, pierde sabor. Yo le quiero decir, hermano, los cristianos necesitamos entender que nosotros, la Biblia nos dice, ustedes son la sal del mundo, ustedes son los que presentan a Cristo en el mundo, ustedes son los que marcan la diferencia, ustedes son los que tienen un nivel de la vida y una visión de la vida diferente. No pierdan lo que son. Pablo dijo que el diablo no los engañe con su astucia. Hermano, que el diablo no nos extravíe la vida. Que el cristiano no, hermano, que no seamos de doblez. Que el cristiano entienda quién es. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Pablo le habló a los cristianos de Corinto porque habían falsos profetas, falsos maestros y falsas enseñanzas que estaban sacando de la verdad a los cristianos de Corinto. Les estaban sacando de la obediencia, de la fidelidad, del caminar para Dios. Gloria al nombre de Jesús. Por eso Pablo, hermanos, nos dice: no se acomoden al mundo en el que viven. Señorita, tú eres cristiana.
y de ser cristiana y no acomodarte al mundo en el que estás, tú vas a ganar. Joven que está aquí, somos cristianos. Y hermanos, los que ganaremos de no acomodarnos a este mundo somos nosotros. Así que Romanos 12:2 habla de dos palabras: no se conformen y transformaos. Ambas palabras tienen una misma raíz y la raíz es morfe. Y esa palabra morfe invita a una transformación, a una metamorfosis. Eso significa la palabra conformarse y transformarse, una metamorfosis. Está diciendo, de un lado, no te conformes, o sea, sufre un cambio, no te conformes, pero luego dice, transfórmate. Hermano, los hijos de Dios necesitamos entender que nuestra vida, nuestro linaje, nuestra condición, nuestra ciudadanía, hermano, no es de este mundo. Aquí vamos de paso. Aquí vamos de paso, hermanos. Y yo quiero decirle, si usted se descuida, la presión de este mundo sobre su vida lo va a ir arrastrando. Porque usted trabaja con personas de mente dañada y pervertida. A usted le mandan chistes pesadísimos, hermano. Y uno, si usted se descuida, usted entra en ese juego. A usted la persona lo quieren arrastrar a su sistema de vida. Le quieren decir es que esto no es malo, y hermano, y a veces hasta dentro de nosotros mismos podemos ver cosas como muy normales, pero yo quiero invitarle en esta mañana, qué bueno que entienda que los hijos de Dios somos de otro reino, tenemos otra ciudadanía, hemos sido revestidos del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, y eso nos hace diferente y nos conecta con Dios. Aleluya. Hermano, eso nos conecta con Dios. Por eso Pablo dijo, el mundo no entiende la locura de la predicación. Hermano, para usted caminar con Dios, el mundo dice te enloqueciste. Porque es que ellos te miran y no entienden que tú perteneces a otra ciudadanía. Por eso Pablo dijo, para ellos el evangelio, el mensaje de la cruz, es locura. Para los que se pierden, lo que usted está oyendo esta mañana es locura. Para los que están en el mundo, venir aquí es una locura. Para los que viven según el mundo, el que te hayas vuelto cristiano con tus 15, 17, 18 años es locura. Para el que está sin Cristo, el que usted esté aquí y no participe de las actividades del mundo es una locura, oh hermano. Pero para los que estamos en Cristo, Cristo, hermano, poder de Dios y sabiduría de Dios, aleluya. Oh hermano, los que estamos en Cristo estamos caminando porque sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, aleluya, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé si logramos entender esto, pero el cristiano necesita entender que no es porque el pastor lo vea o pase por su cuadra, no es porque el pastor se dé cuenta que usted esto o aquello. No, hermano, es con el Dios del cielo. Es allá en tu casa, en la soledad, en otro país, en otro barrio. Cuando estés solo, hermano, tenemos a Cristo y con nosotros. Necesitamos entenderlo. Hermano, no son las circunstancias. El mundo te va a presionar. Tus amigos te van a arrastrar, hermano. Pero hubo un hombre que cuando le dijeron, escoge el palacio, la riqueza, los vinos, las mujeres y las comodidades del palacio, ese hombre dijo, yo prefiero quedarme con la escasez y la soledad y lo poco que haya en el desierto con los hijos de Dios. ¿Sabe? Moisés entendió que él pertenecía a otro linaje, a otro reino, a otro pueblo. El cristiano que entienda a qué pueblo pertenece, a qué linaje pertenece y quién es su Dios, ese cristiano dirá, yo no estoy ahí, aleluya. Hermanos, somos diferentes.
Es que mire este whisky, no está el pastor, no está su esposa, no está el hermano. Mire, no olvides quién eres. Es que antes lo tomaba, sí, pero ahora entendí otra cosa. Yo ahora entendí otra cosa. Hermanos, nosotros no servimos y ministramos delante de los hombres, sino de Dios. Servidores, servimos y ministramos delante de Dios. Le voy a dar unos pasajes, Gálatas 2:10. Hermanos, servimos es delante de Dios. Primera de Tesalonicenses 2, 3 y 4. No nos agradamos a nosotros. Yo quiero que usted entienda esta mañana, hermano. Si queremos llegar al final del camino y escuchar la medida de Dios, mire, yo quiero que usted entienda esto, ya nos vamos, pero yo quiero que usted entienda esto, la medida de Dios no es la mía. La medida de Dios no es la que nosotros tenemos ni la que el mundo nos enseñó. La medida de Dios al final del camino es buen siervo, justo y fiel. Esa es la medida de Dios, buen siervo, justo y fiel. Así que hermanos, la medida de Dios es esa. Y yo necesito entender que esa es la medida de Dios. Hermanos, la Biblia dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Un hombre, hermano, que había procurado hacer lo que Dios había establecido. Y escuche, segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Mire lo que Pablo le dijo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios, Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Hermanos, ahí está el punto, es ese que Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, es que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Así que Apocalipsis dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Así que lo que está diciendo el escritor de Apocalipsis es: todo lo que nosotros hacemos se registra. Por eso no viva del hacer, sino del ser, hermano. Porque nuestra vida, si vive del hacer, entonces nuestra vida vivirá, hermano, sujeta a las circunstancias. Pero el cristiano que entiende que es que al final del camino hay alguien que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, entonces ese cristiano dirá: es que yo sé que al final del camino está la recompensa. Hermano, lo que usted dejó hoy por no agradar al mundo, joven, lo que no hiciste hoy por el mundo, lo que tuviste que dejar de las cosas del mundo, no te preocupes, llegará un día en que el juez del universo te recompensará. Él juzgará al mundo y le entregará a cada uno conforme a su vida. Aleluya. No te preocupes, hoy puede que sufra, pero el galardón está allá, hermano. La recompensa está allá en él. Gloria al nombre de Jesús. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, es que un día estaremos ante Dios. Así que no es el pastor, así que no es la iglesia, es la palabra de Dios la que dice: revisemos nuestra vida. Y sea este comienzo de año y este primer mensaje, esta dominical del año, un desafío para que usted diga: yo tengo que agradar a Dios. Y la medida de Dios no es la del pastor ni la de los hermanos, es la medida de Dios. Hermano, déjeme terminar diciéndole: la integridad viene de un corazón que reconoce la bondad de Dios. ¿Usted por qué está aquí? Usted no está obligado. ¿Sabe usted por qué está aquí? Porque usted se enamoró de Él. Jeremías dijo: Señor, me sedujiste y fui seducido.
¿Sabe por qué estamos aquí? Porque el Señor nos enamoró, hermano, nos sedujo, su camino, su misericordia, su gracia, su bondad, su amor. Por eso yo te digo, hermano, el hombre que vive para Dios ha entendido el Dios que tiene y la bondad del Dios que tiene. Hace 8 días les hablé del Salmo 103. Por eso David se dijo a sí mismo: alma mía, no se te ocurra volver a los caminos del mundo, ni andar como andan los impíos. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, que no se te olvide que tú estás en el mejor lugar. Alma mía, que no se te olvide que el Dios que tú tienes es el Dios de la bondad, de la misericordia, de la gracia, y es un Dios que te ha bendecido, te ha librado de la muerte y te ha coronado de favores y misericordias. Cuando uno entiende eso, hermano, usted dice: no, pastor, yo no necesito esconderme. No, pastor. ¿Y cómo? No, yo sé quién es mi Dios y estoy enamorado de mi Dios. Y no, yo no voy a variar ni voy a cambiar. Es que yo sé que Él me ha coronado de favores y misericordia. Yo veo su mano conmigo y la veo en mi entorno. Hermano, la Biblia nos habla de 2 hombres, y que Dios nos guarde. Himeneo y Alejandro se desviaron del camino. Primera de Timoteo. Pablo habló de ellos y dijo: se fueron, abandonaron la fe. Primera de Timoteo 1, 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, escuche, milites. Hermanos, los que fueron militares, milites. Esto es una milicia, esto es un ejercicio diario, esto es vivir una batalla espiritual. Milites por ellas la buena milicia. Verso 19: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hermanos, hay algunos que han naufragado de la fe en Cristo. Y Pablo dio sus nombres y dijo: de los cuales son Himeneo y Alejandro, escuche, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que Pablo habló de algunos que se desviaron de su caminar y su integridad con Dios. Hermano que está aquí en esta mañana, pero si usted se aferra de Él y usted lo contempla y usted lo reconoce, usted entenderá que nada mejor que vivir para Él, caminar en Él y obedecer sus preceptos. Déjeme, hermano, esté de pie, tenga la bondad. ¿Sabe? El último punto es los efectos positivos o negativos de la integridad. Y yo quiero decirle, hermano, si no vivimos en integridad y nuestra vida crece a un nivel diferente, algunos serán arrastrados por nuestra conducta. Así que además que tendremos problemas para responder ante Dios, también otros se extraviarán por nuestra conducta. Así que el cristiano debe saber que su conducta puede traer algunos efectos a la vida de otros. Tu familia, positiva o negativamente, tu familia va a ser afectada de tu integridad. Tus hijos, tu familia va a ser afectada de nuestra obediencia. La influencia negativa en cuanto a la integridad afectará la fe de muchos. Pero lo más importante es que estaremos ante Dios. Por eso no viva para los hombres, viva para Dios. Valore a su esposa y su hogar y sus hijos, no porque ella lo vea o lo observe, porque usted está ante Dios. Valore su vida no porque estemos ante circunstancias positivas, porque estamos ante Dios. Viva de una manera sabia, no porque nos vean o nos den el cargo o estemos, no, porque estamos ante Dios. Sirva no para que lo mejoren en esto o aquello, porque usted está ante Dios. Hágalo con amor, no para que lo sostengan ahí, porque usted está ante Dios. ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Y si hay algo que cambiar,
Qué bueno decirle a Dios: Señor, este 2021 yo quiero subir a un nivel diferente. Yo quiero, Señor, convencerme que no son mis fuerzas, no es lo que yo quiera hacer. Ya me he equivocado muchos años, pero si me aferro a ti y me escondo en ti y me refugio en ti, sí sé que puedo. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo un momento y hablamos con Dios? Señor, no por nuestras fuerzas, Dios, pues nuestra fuerza es ninguna ante la presión que viene. El cristiano es probado, va a ser probado. Tu fe va a ser probada, tu obediencia va a ser probada, tu integridad va a ser probada. Te van a poner pruebas, van a llegar momentos. Oh, pero aquel que ya se decidió a amar a Cristo y a no olvidarse de sus favores, él no tendrá problema. Él dirá: nada es más grande que lo que yo ya tengo. Nada terrenal es más grande que lo que yo ya tengo. Ninguna oferta es más grande que lo que mi Cristo me dio por su gracia. Ningún beneficio es mejor que el que me dio Cristo por su amor. Ningún favor es tan grande como el que me ha dado Cristo, y me da Cristo todos los días de mi vida. Todos los días veo el día, la mañana, el sol. La noche llega para descansar mi familia, mis hijos, el alimento. Son favores que mi Dios me da. Quiero entregarte. Bueno, que esta mañana nos entreguemos. Oh hermano, tú y Dios, Quiero rendirme nosotros delante de Dios. todo corazón. Yo no estoy hablando con perfectos. Yo mismo necesito seguir. Es mi pasión. Yo no estoy hablando con perfectos esta mañana. Yo mismo necesito seguir Quiero creciendo. ofrecerte más. Yo mismo reconozco mis debilidades, pero necesitamos refugiarnos en Él, hermanos. Mi vida. Necesitamos buscarle más apasionadamente, Quiero rendirme contemplarle, todo corazón. enamorarnos de Él. Buscar tu unción es mi pasión. Necesitamos enamorarnos de Jesús, hermanos. Quiero rendirme en tus brazos, oh Sí, Señor, alguien que quiera rendirse, decirte que te amo. alguien que quiera rendirse. Con tu luz Dile: yo quiero me rendirme. llevas de la mano. Señor, Señor, Señor Jesús. Mi alma busca que toques mi interior. Aleluya. Mi vida se estremece con el toque de tu amor. Díselo al Señor, díselo esta mañana, díselo un momentico. Necesito, Señor. Aquí estamos los que queremos caminar con Dios, aunque el mundo te desprecie por ello, aunque el mundo te dé la espalda por ello, pero tú agradas a Dios. No se te olvide que el mundo no podrá caminar contigo más allá del sepulcro. Un toque más de ti. Recuerda que tus amigos y seres queridos solo llegarán hasta el sepulcro, Anhelo pero hay alguien que caminará contigo toda la eternidad. un toque del maestro. A ese es al que hay que agradar, hermanos. Su unción es mi Servidores, deseo. amigos, Un toque más de ti. Un toque más de ti. amigos, a Él es al que hay que agradar. Anhelo un Aleluya. toque del maestro. Sí, Señor.
unción es mi deseo. Oh, aleluya. Un toque más de ti. Señor, quiero postrarme. Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús. Dile que le amas. Decirte que te amo. Tú ganas, hermano. Tú estás ganando esta mañana. Tú estás ganando, iglesia. Iluminas mi senda con tu luz. Tú estás viviendo Me para llevas Dios. de la mano. Cuida tu lugar, cuídalo. Mi alma busca que toques Cuida tu mi lugar interior. donde Dios te ha puesto. Mi vida se estremece. Cuidemos el lugar donde Dios nos ha con puesto, tu hermano. amor.